¿Qué pasaría si no tuviéramos necesidades? Que necesariamente tendría que haber algún tipo de energía ilimitada que garantizara a su vez el trabajo ilimitado de robots e inteligencia artificial, para que hagan las tareas básicas que los humanos dejaríamos de hacer. Hola Minder, y si quieres saborear este tema de principio a fin, quédate hasta el final. La energía ilimitada equivale a la piedra filosofal en términos económicos. Con el complemento de los robots y la inteligencia artificial, equivale a tener trabajo ilimitado con cero plusvalías. Pero indudablemente hay un pero bastante abominable al respecto, y es que también debería existir menos gente, mucha menos gente, menos del 50% de la población mundial actual para que esto fuera sostenible. Esta disminución estaría encaminada a la recuperación de la biosfera que se está extinguiendo a pasos agigantados. Nuestro estilo de vida actual resultaría obsoleto e imposible. Todo tendería a seguir el mismo patrón de cero plusvalía y mínimo desgaste. Crearíamos vestimentas que serían parte del cuerpo y se autolimpiarían ellas solas. Transportes masivos en ciudades pequeñas, y bienes de consumos básicos en vez de la sobreabundancia de bienes de consumos inútiles como tenemos hoy en día. Ahora tomémonos un momento para suscribirnos a este hermoso canal y activar la campanita. Y si este video te resulta genial, pégale bien fuerte al botón de like. Continuando con el tema, la lógica de un sistema así sería la armonización del hombre con su entorno, la protección de la biosfera y la libertad de que cada quien haga con su vida lo que le dé la gana. Ante la posibilidad de dejar de trabajar, la gente podría dedicarse enteramente a la ciencia, las artes o a rascarse el ombligo. La competitividad se vería recompensada por el conocimiento en vez de incentivo lucrativo como hoy en día. Al fin y al cabo, ya no habría sociedad de consumo ni clases. Esto debido a que los robots se encargarían de todo el trabajo entre comillas sucio. Habría centros de especialidades para el aprendizaje en donde se darían todas las investigaciones, y la meta sería sin duda alguna el cosmos. Pero algo que no podemos obviar en todo este escenario es que siempre existiría la necesidad de algo en específico, como por ejemplo el mantenimiento de estas máquinas o una forma de gobierno u orden para tener esta vida de ensueño. Lógicamente en este video cubro el tema del trabajo más que cualquier otra cosa. Hasta ahora todo lo que he dicho suena bien e ideal, pero creo que solo una gran catástrofe lo haría posible. Un evento que el mismo hombre causara y que le dejara tal herida visible y memorable que siempre le recordara el craso error en el que estaba viviendo como especie con anterioridad. Una hecatombe ecológica, una guerra atómica, hambruna o una peste. Por poner un ejemplo simple, imagínate ver a Nueva York en ruinas, y que esto te recuerde el pasado y sus demonios. Mucha imaginación en todo lo que hemos dicho, sin embargo muchas de esas cosas ya no son imaginarias sino hechos. El reactor a fisión, los robots y la inteligencia artificial. Estamos hablando de décadas para que todo esto sea una realidad. Inclusive en el video anterior estuvimos hablando de qué tan cerca podría estar la energía ilimitada. Si quieres verlo te dejo una tarjetita. Pero antes o después de la llegada de estos grandes avances científicos, algo tremendo, bastante tremendo pasará y será lo que dé el paso al tipo de cultura o sociedad a la que avanzaremos. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar un like, compartir este video y comentar. Dale click al video que tienes en pantalla y nos vemos allí.